Mis amados hermanos, paz a vosotros. Qué alegría es estar en la casa de Dios, porque sabemos que algún día estaremos en la otra casa de Dios, la que está ahí arriba en el reino de los cielos. Lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios. En el libro Segundo de los Reyes, capítulo 14. Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 23. 23 al 27, Segundo de Reyes 14, 23 al 27. Segundo de Reyes 14, 23 al 27, antifonalmente para la gloria y alabanza del Señor. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Amad hasta la mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Y Jehová no había determinado el nombre de Israel bajo del cielo, llamado Jeroboam, hijo de Joás. Disculpen que no les dije que todos, ¿verdad? Bueno, vamos a orar cerrando nuestros ojos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Y en esta hora, bendito Señor, queremos rogarte que seas tú, Padre Santo, quien nos enseñes tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Las dos misiones que Dios le encomendó a Jonás. Las dos misiones que Dios le encomendó a Jonás. Ese es nuestro tema de hoy. Las dos misiones que Dios le encomendó a Jonás. El Señor Dios le encomendó a Jonás dos misiones muy importantes, y eso es lo que vamos a ver. La primera pues ya la leímos, pues vamos a volver a leerla en el libro Segundo de Reyes, donde leímos Segundo de Reyes 14, 23 en adelante. Segundo de Reyes 14, 23. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo, Jeroboam hizo lo malo en ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel.
Bueno, Él restituyó los términos de Israel. Aquí está la primera misión que Dios le encargó a Jonás. Hablando aquí del rey Jeroboam, dice que él restituyó los términos de Israel, Jeroboam, desde la entrada de Hamat hasta la mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había él hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. A ver otra vez el 25, hablando del rey Jeroboam, dice en el 25, él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Hamat hasta la mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había él hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. Bueno, se nos habla aquí de este rey llamado Jeroboam. Era un rey que dice que no hizo lo recto en los ojos de Jehová. En el 24 dice que hizo lo malo en ojos de Jehová, el rey Jeroboam de Israel. Dice, hizo lo malo en ojos de Jehová. Bueno, pero de todos modos, aunque había hecho lo malo en los ojos de Jehová, Dios lo mandó restituir los términos de Israel que estaban en manos de los enemigos. Versículo 25, Él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Hamat hasta la mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová. O sea, porque el Señor Dios le mandó decir por medio del profeta Jonás que restituyera los términos de Israel, que se los habían quitado a Israel, los enemigos. Dice 25, Él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Hamat hasta la mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había él hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. Sí, entonces el Señor Dios mandó a Jeroboam restituir los términos de Israel que los enemigos les habían quitado a los israelitas, y pues se lo mandó decir por medio del profeta Jonás. Repito el versículo 25, hablando del rey Jeroboam de Israel. Él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Hamat hasta la mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, porque Dios se lo mandó decir. Porque Dios se lo mandó decir. Aunque era un rey malo, que no hizo lo recto, que hizo lo malo en ojos de Jehová. Pero ahorita vamos a ver por qué. Dice, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. Bueno, ¿por qué? Ahorita vamos a ver el por qué en el versículo 26. ¿Por qué? Aunque era un rey malo, Dios lo mandó a hacer algo bueno, que fue restituir los términos de Israel. Versículo 26, por cuanto Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel. Muy amarga aflicción, sí, porque le habían quitado un gran territorio, que no había guardado ni desamparado, ni quien diese ayuda a Israel. Por eso el Señor Dios mandó
a Jeroboam que restituyera a los términos de Israel que les habían quitado los enemigos. Porque, versículo 26, otra vez, por cuanto Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había guardado ni desamparado ni quien diese ayuda a Israel. Sí, Israel estaba muy oprimido. Entonces, aunque el rey era un rey malo, Dios lo mandó que restituyera los términos de Israel. Y sigue diciendo en el versículo 27, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Repito esa parte. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por eso mandó a Jeroboam que restituyera esos términos de Israel. Aquí dice, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, los salvó. Por tanto, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Bueno, entonces, ahora repito, para terminar esta parte, el versículo 25, otra vez, para terminar esta parte. Hablando de Jeroboam, aunque era un rey malo, Dios lo mandó a restituir los términos de Israel. Ya vimos por qué, porque Israel estaba muy oprimido y Dios no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. 25. Él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Amad hasta la mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había él hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. Hasta ahí nada más. Bueno, esta fue la primera misión que Dios le encomendó a Jonás. Y bueno, pues Jonás cumplió cabalmente esa primera misión. Bueno, pues fue una misión sencilla comparándola con la segunda. A ver, vamos a ver ahora la segunda, que no fue tan sencilla, precisamente en el libro de Jonás, libro del profeta Jonás, capítulo 1. Vamos a ver la segunda misión que Dios le encomendó al profeta Jonás. En el libro de Jonás, capítulo 1 y versículo 1, y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Bueno, ¿en qué íbamos? En el 2. Bueno, desde el 1. Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Segunda misión que le encarga el Señor Dios al profeta Jonás. Segunda misión. Repito, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Bueno, esta segunda misión no es tan fácil como la primera, porque la primera, bueno, pues nada más ir a decirle al rey el mensaje de Dios, pero ahora se trataba de ir a otro país, a Siria, a su capital Nínive,
pregonar contra ella, porque su maldad había subido delante de Dios. Bueno, esa misión pues ya no es tan sencilla como la primera. La primera pues fue ir a Samaria, decirle al rey el mensaje de Dios. Ya, eso es todo. No, pues a lo mejor hasta en un día fue y en un día regresó, o en el mismo día fue y regresó. Pero Jonás fue enviado ahora a Asiria, otro país. ¿Y qué país? El país de los asirios. A su capital, Nínive. Bueno, esa ya no se ve tan sencilla. Bueno, tanto que Jonás, dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. No aceptó esa comisión. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló un navío que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Esa misión no la aceptó Jonás. Bueno, es que pues hay mucha diferencia entre la primera misión y la segunda, porque los asirios eran, pues eran belicosos. Los asirios eran sanguinarios, eran, bueno, a ver, quisiera pedirle a nuestro hermano Elí que si nos lee un poquito acá en un libro que tengo por acá acerca de los asirios. ¿Por qué Jonás? ¿Por qué a la otra sí fue y ni dijo nada? Y sí, ¿cómo no? Pero ahora, no, dice, no, a Siria yo no voy. Envíenme a cualquier parte, pero menos a Siria. Aquí hasta acá, por favor. ¿Quiere micrófono? Dice así, en cuanto al militarismo, Asiria era básicamente una potencia militar. Y en el cuadro histórico que ha quedado de sus hazañas se observa una gran crueldad y rapacería. Uno de sus monarcas guerreros, Asurnassirpal, describe de la siguiente manera el castigo que infligió a varias ciudades rebeldes. Él dice: edifiqué una columna cerca de la puerta de su ciudad y desollé a todos los principales que se habían sublevado, y cubrí la columna con su piel. A algunos los emparedé dentro de la columna, a algunos los colgué en maderos de la columna. Desmembré a los oficiales reales que se habían rebelado. A muchos de sus cautivos los quemé con fuego, y a otros muchos los capturé vivos. A algunos les amputé las manos, a otros la nariz, las orejas y los dedos. A muchos les saqué los ojos. Hice un montón de los vivos y otro de las cabezas, y até sus cabezas a postes, troncos de árboles, alrededor de la ciudad. Quemé en el fuego a sus jóvenes y a sus vírgenes. Capturé vivos a 20 hombres y los emparedé en el muro de su palacio. Al resto de sus guerreros los consumí de sed en el desierto del Éufrates. Gracias, hermano. Sí. No, pues con razón, Jonás, en lugar de ir para Siria, se fue en sentido contrario
hacia España, a Tarsis. No, pues eso de con los asirios, bueno, precisamente esa era su política de los asirios, a ser crueles con los prisioneros y bueno, con todo el mundo. De esa manera, pues les temían, ¿quién iba a querer ni acercárseles? Entonces esa era pues una táctica de ellos, ser crueles para que todos les temieran. Y así se hizo un reino muy extenso, el reino de Asiria. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo aquí en Jonás capítulo 1, versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló un navío que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en la mar e hízose una tan gran tempestad en la mar que pensóse se rompería la nave, y los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios y entraron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Jonás empero se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. Qué tranquilo, como diciendo, ya me escapé de Dios. ¿Alguien se podrá escapar de Dios? ¿Quién podrá escaparse? A ver, vamos a ver por aquí un texto en la hoja anterior. En Amós capítulo 9, versículo 2, palabra de Dios. Aunque cavasen hasta el infierno, de allá los tomará mi mano, y si subieren hasta el cielo, de allá los haré descender, etcétera, etcétera. No, pues ¿quién se va a escapar del Señor Dios? Él, pues a lo mejor pensó que, pues ya me escapé. No, pues ¿cuál escapé? Vamos a seguir leyendo. Versículo 6, y el maestro de la nave se llegó a él y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para saber por qué nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó. ¿En quién creen? En Jonás. No, pues sí, él era el culpable, sí. Sí, pues eso de desobedecer a Dios, pues ¿qué se está creyendo que se va a escapar? Pues no. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, hebreo soy y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijéronle, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía de delante de Jehová, porque se lo había declarado. Y dijéronle, ¿qué te haremos para que la mar se nos quiete? Porque la mar iba a más y se embravecía. Y él le respondió, tomadme y echadme a la mar, y la mar se os quietará, porque yo sé que por mí ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Bueno, pues ya eso fue un acto de nobleza. Qué bueno que reconoció su culpa y dijo, pues no va a haber más remedio que me echen al mar, ¿sí? Una buena solución. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron porque la mar iba a más y se embravecía sobre ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, rogámoste ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de aqueste hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y echaronlo a la mar, y la mar se quietó de su furia. Tranquila quedó la mar. En cuanto cayó Jonás al agua, la tormenta se detuvo, ya no hay tormenta, ya todo está tranquilo. Y versículo
16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová y prometieron votos. Pues sí, primeramente porque había hecho la tempestad y después porque súbitamente la contuvo. Pasamos al capítulo 2. Mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios, y dijo: clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Echásteme en el profundo, en medio de los mares, y rodeóme la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, y yo dije: echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, la ova se enredó a mi cabeza, descendí a las raíces de los montes, la tierra echó sus heladuras sobre mí para siempre, pues ya se sentía sepultado en vida. De ahí, pues, ¿cómo va a salir? Pues no hay manera de salir. Versículo dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová. Oh, se acordó de orar. Hasta ahora se acordó. Hasta ahora se acordó de orar. Dice versículo 8: cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová, y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Bueno, pues qué bueno que aunque sea tarde, pero mejor es tarde que nunca, ¿verdad? Se acordó de orar y sintió que su oración llegó hasta la presencia de Dios. Versículo 9: los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Yo empero con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí. Sí, Señor, ahora sí, de acuerdo, Señor, sí voy, así por la buena, sí, ¿verdad? Versículo. Bueno, ahí mismo la salvación pertenece a Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. A ver si es cierto que ahora sí va, ¿verdad? Bueno, capítulo 3, versículo 1. Y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad sobremanera grande. Pues sí, era de la nación más importante en aquel tiempo, Asiria. Como decir, pues una nación, como decir ahora la nación más importante. Bueno, no tanto, ¿verdad? Otra vez, versículo 8: y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron. ¿Cómo? Los asirios creyeron. Pero ¿cómo si son unos bárbaros sanguinarios? Pues así como lo oyes. Y los hombres de Nínive creyeron. Esa no se le esperaba. Jonás no, él creía que lo iban a desollar como a los otros. 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, hasta ayunaron. Pues sí, tenían de plazo 40 días para arrepentirse, pues de una vez. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de sacos, o sea, de cilicio, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Bueno, los sacos de cilicio eran bueno, ahora ya no se usa el carbón. En mis tiempos se usaba el carbón con braseros, bueno, entonces el carbón venía en costales
allá eso era el silicio. Entonces, como esos costales donde venía el carbón negro, que son maderos, leños quemados, entonces los costales, bueno, se los ponían los costales de silicio. Bueno, versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de sacos de silicio, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos, y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla, echó de sí su vestido y cubrióse de saco, también el rey, y se sentó sobre ceniza, o sea, en señal de duelo, e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Hasta a los animales los puso a ayunar, todos, hasta los animales. Y que se cubran de saco los hombres y los animales, clamen, y los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente. Esto, pues, es algo grave. Clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Órdenes del rey. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Vaya, pues que se arrepintieron de todo corazón. Y cuando el Señor vio que todos se arrepintieron, Él también se arrepintió del mal que les iba a hacer. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho que les había de hacer, y no lo hizo. Ay, qué bueno, dirían todos. Gloria a Dios, bendito Dios. Pero el que no estuvo de acuerdo fue Jonás. ¿Qué? ¿Que los perdona, Señor? No, Señor. A ver, capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojóse, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, pues, ¿qué queda? Pues ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Ya no quiero vivir, ya con este fracaso. Pues, ¿qué van a pensar? Que nada más fui y que no era cierto. Bueno, su prestigio estaba de por medio, ¿verdad? A ver, versículo 4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? No le contestó, se fue. Y salióse Jonás de la ciudad y asentó hacia el oriente de la ciudad, e hízose ahí una choza y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué sería de la ciudad. A ver si el Señor Dios se compadecía de él y cumplía lo de destruir la ciudad. Ahí estaba esperando a ver si Dios tenía piedad de él, de su fracaso que había tenido. Versículo 6, y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le defendiese de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pues sí, estaba ahí en el sol. Y ya con la calabacera, pues ya
le hacía sombra. Pero Dios preparó un gusanito al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y secóse. No, pues se volvió a enojar. De por sí que estaba todavía. Versículo 8. Y acaeció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, el cual hirió a Jonás en la cabeza y desmayábase, se deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que mi vida. Primero, que Dios no destruye la ciudad. Luego, que el gusano y que se seca la calabacera. No, pues ya estaba que explotaba. Versículo 10. Y díjole Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. Pues ahí ya no tuvo que decir, pues sí, es cierto. Se estaba quejando él que bueno, pues todo eso, pero el Señor Dios lo hizo entrar en razón. Y bueno, pues el plan de Dios funcionó. Finalmente el plan de Dios funcionó. Y toda aquella generación de asirios se salvó. Todos se salvaron. Todos se salvaron. Funcionó el plan de Dios, aunque al principio ya vimos lo que pasó, que Jonás no quería ir y todo lo demás. Bueno, pero finalmente el Señor Dios logró salvar a toda esa generación de pecadores. Pero pasó el tiempo, muchos años, como 100 años, y hubo otra generación de asirios, otra generación que no habían estado cuando Jonás fue a predicar. 100 años, más de 100 años pasaron, ya era otra generación muy diferente. Entonces esa generación, pues volvieron a ser como antes eran los asirios. A ver, vamos a ver en el libro Segundo de Reyes, capítulo 17. Segundo de Reyes, capítulo 17. Y desde el versículo 1, Segundo de Reyes 17:1, en el año 12º de Achaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Reinó 9 años, e hizo lo malo en ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que antes de él habían sido. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios. Ay, ay, ay. Otra vez vuelven los asirios pues a lo que eran antes, bueno, sus ancestros. Y Oseas fue hecho su siervo y pagábale tributo. Mas el rey de Asiria halló que Oseas hacía conjuración, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria partió contra todo el país de Israel
y subió contra Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Y en el año 9 de Oseas tomó el rey de Asiria a Samaria, o sea, a los samaritanos, y transportó a Israel a Asiria, a toda la nación de Israel. A toda la nación de Israel los llevó cautivos el rey de Asiria a Asiria y púsolos en Ala y en Abor junto al río de Gozán, en las ciudades de los medos, porque como los hijos de Israel pecasen contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temiesen a dioses ajenos, y anduviesen en los estatutos de las gentes que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los de los reyes de Israel que hicieron, y como los hijos de Israel, bueno, ya no vamos a leer todos los porqués. Después lean todo este capítulo. El caso es que los asirios volvieron a ser como antes, y vinieron a llevarse cautivos a todos los israelitas. Acuérdense que en ese tiempo Israel estaba dividido en 2 reinos. Por un lado el reino de Israel, por otro lado el reino de Judá. El reino de Israel integrado por 10 tribus, y el reino de Judá integrado por 2 tribus. Bueno, pues vino don Salmanasar, el rey de Asiria, y se llevó cautivos a todos los del reino de Israel. Se los llevó cautivos. Y no se les olvide leer este capítulo 17 de los Reyes, segundo de Reyes 17. Está muy interesante, no nos da tiempo de leerlo. Nosotros vamos a leer el capítulo 18, aquí mismo donde estamos, segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 13, segundo de Reyes 18, 13, y a los 14 años del rey Ezechías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fuertes de Judá y tomólas. Primeramente, habían ido los asirios a invadir Israel. Ahora va contra Judá, el reino de Judá, el otro reino. Bueno, pues aquí ya se está pasando el rey aunque bueno, este es otro rey de Asiria. Aquel era, ¿quién era? Salmanasar. Este es Sennacherib, rey de Asiria. Sí, porque bueno, pues Dios permitió que Israel fuera llevado cautivo. Ahí dice los porqués, que no lo vamos a leer. Pero pues estos se pasaron, los asirios, se llevaron cautivos a los israelitas y ahora vienen por los judíos. Bueno, ¿lo permitirá el Señor o no lo permitirá? Vamos a otra vez versículo 13, segundo de Reyes 18, 13. Y a los 14 años del rey Ezechías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fuertes de Judá y tomólas. Entonces Ezechías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis: yo he pecado, vuélvete de mí y llevaré todo lo que me impusieres. Y el rey de Asiria impuso a Ezechías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Sí, por no invadirlos. Versículo 15.
Dio por tanto Ezechías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, o sea, del palacio real. Entonces descompuso Ezechías las puertas del templo de Jehová y los quiciales que el mismo rey Ezechías había cubierto de oro y diólo al rey de Asiria. Vaya, pues qué mal estuvo eso. ¿Cómo que hasta desmantelar las puertas que estaban, pues, adornadas con plata y con oro? Pues todo se lo dio al rey de Asiria y creía que con eso lo iba a aplacar, en lugar de acudir a Dios. Pero pues qué ocurrencia, ¿verdad? En lugar de acudir a Dios, quiso resolver las cosas a su modo, por sí mismo. Bueno, pues ese es su problema, ¿verdad? Pero resulta que el rey de Asiria no quedó conforme. Al contrario, dijo, no, pues estos tienen dinero, pues vamos por más. Versículo 17. Después el rey de Asiria envió al rey Ezechías desde Laquis contra Jerusalén, a Tartán y a Rabsaris y a Rabsaces con un grande ejército, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y pararon junto al conducto del estanque de arriba, que es el camino de la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues que se rindieran, y si no los iban a atacar. Bueno, pues no vamos a leer todo porque no nos da tiempo, pero por favor léanlo, hermanos. Está esto muy interesante. ¿Qué hizo el rey Ezechías? ¿Qué hizo? Vamos a ver qué hizo el rey Ezechías ante esta segunda acometida del rey de Asiria. La primera, pues ya vimos qué hizo, pues que le dio por ahí un dinerito para que no lo invadiera. Bueno, talentos, cada talento, 35 kilos de peso por lo menos. Talentos de plata, talentos de oro. Bueno, ya vimos qué hizo. No le dio resultado. Bueno, pues ahora a ver qué hace. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Y como el rey Ezechías lo oyó, rasgó sus vestidos y cubrióse de saco y entróse en la casa de Jehová, y envió a Eliacim el mayordomo y a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes vestidos de sacos, a Isaías, que fueran a buscar a Isaías, profeta, hijo de Amós, que le dijeran: así ha dicho Ezechías, este día es día de angustia y de reprensión y de blasfemia, porque los hijos han venido hasta la rotura y la que pare no tiene fuerza. Quizá oirá Jehová tu Dios, o sea que orara, por favor, porque los enemigos querían invadirlo. Ya les habían dado dinero, pero no quedaron conformes, quieren más. No, pues ya no había, pues les dio todo, hasta desmanteló las puertas del templo. Versículo 4, quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsaces, las cuales el rey de los asirios, su señor, ha enviado para injuriar al Dios vivo y vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración. Por favor, Isaías, ahí te encargo una oración. Dice: por las reliquias que aún se hallan, vinieron pueblos siervos del rey Ezechías a Isaías. E Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová. O sea, respuesta del Señor Dios: no temas por las palabras que has oído, o sea, las amenazas del rey de Asiria, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volveráse a su tierra, y yo haré que en su tierra caiga a cuchillo. Y regresando Rabsaces, halló al rey de Asiria combatiendo en Libna.
convertido en Libna, porque había oído que se había partido a Laquis, y oyó decir a Tiraca, rey de Etiopía, he aquí he salido para hacerte guerra. He salido para hacerte guerra. Bueno, momentáneamente se fueron los asirios, que porque por allá había problemas. A ver otra vez, versículo 7, otra vez, palabra de Dios. He aquí pondré yo en él un espíritu y irá rumor y volverá hacia su tierra. O sea que los asirios iban a regresar a su tierra, a Asiria. Y yo haré que en su tierra caiga cuchillo. Y regresando Rabsaces halló al rey de Asiria combatiendo el Nimna. Había problemas allá, porque había oído que se había levantado, que se había partido de Laquis. Bueno, oyó decir de Tiraca, rey de Etiopía, aquí he salido para hacerte guerra. Bueno, pues ya que aplacaron allá todo lo que había, regresaron, versículo 9, regresaron los asirios, ya que fueron a aplacar a sus enemigos, regresaron. Estamos en Segundo de Reyes 19:9. Y oyó decir de Tiraca, rey de Etiopía, aquí he salido para hacerte guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezechías diciendo, o sea, otra vez, ahí vienen los asirios, otra vez. Y parece que esta vez vienen ya muy decididos. Así diréis a Ezechías, rey de Judá, no tengáis tu Dios en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria, etcétera, etcétera. Otra vez vienen los asirios. Ahora, ¿qué irá a hacer Ezechías? La primera vez, bueno, le mandó dinero para que no le invadiera. La segunda vez, bueno, pues le mandó a decir a Isaías que por favor orara por él y por toda la nación. Bueno, solución temporal. Tercera vez, ahí vienen los asirios. Ahora, ¿qué va a hacer? Vamos a ver, Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Y tomó Ezechías las letras de mano de los embajadores, o sea, que le mandaron una carta de rendición. Y tomó Ezechías las letras de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, la carta de rendición que le mandaron los asirios de que se rindiera, subió a la casa de Jehová y extendió las Ezechías delante de Jehová. Y oró Ezechías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que habitas entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido a las gentes y sus tierras, y que pusieron en el fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres. Madera o piedra, así los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te suplico, de tu mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que tú solo, Jehová, eres Dios. Bueno, pues como que ahora sí hizo lo correcto, ¿verdad? Dos veces, pues, la primera, pues mal, de todo a todo. La segunda, pues, medio. La tercera, bueno, ahora sí hizo lo correcto. Él mismo fue al templo, le llevó las cartas que le mandaron de remisión. Mira, Señor, todo lo que mandan decir. Sálvanos, Señor, sálvanos. Ahora sí, versículo 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezechías: así ha dicho Jehová de Israel, lo que me rogaste acerca de Sennacherib, rey de Israel, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha hablado contra él.
hate menospreciado la Virgen hija de Sión. Esto es lo que le manda decir al rey de Asiria. Ha movido su cabeza detrás de ti la hija de Jerusalén. ¿A quién has injuriado? ¿A quién crees que has blasfemado? ¿Y contra quién has hablado alto y has alzado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Pues, ¿qué te crees? ¿Qué te crees, Sennacherib? Por mano de tus mensajeros has proferido injuria contra el Señor y has dicho que con la multitud de mis carros he subido a las cumbres de los montes y a las cuestas del Líbano y cortaré sus altos cedros, sus hayas escogidas y entraré a la morada de su término, al monte de su Carmel. Yo he cavado y he bebido aguas ajenas y he secado las plantas de mis pies, todos los ríos de los lugares bloqueados, etc. Ahora le dice el Señor, ¿nunca has oído, Sennacherib, que mucho tiempo yo lo hice y de días antiguos lo he formado? Ahora lo he hecho venir y para desolación de las ciudades fuertes, en montones de ruinas, y sus moradores, cortos de manos, quebrantados, confusos, fueron cual hierba del campo, como legumbre verde. Bueno, versículo 27 le manda decir el Señor Dios a don Sennacherib, yo he sabido tu asentarte, tu salir, tu entrar, tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, tu estruendo has subido a mis oídos, por tanto yo pondré mis anzuelos en tus narices y mi bocado en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste, Sennacherib. Y esto te será por señal, Ezechías. Bueno, todo eso le mandó decir a Sennacherib por medio de Ezechías. Ahora le dice a Ezechías, y esto te será por señal, Ezechías, este año comerás lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año haréis cementera y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas, y lo que hubiera escapado, lo que habrá quedado de la casa de Judá, tornará a echar raíz abajo y fruto arriba, porque saldrán de Jerusalén de reliquias, y los que escaparán del monte de Sión, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, Jehová dice así del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella escudo, ni será echado contra ella baluarte. Por el camino que vino se volverá y no entrará en la ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí, por amor de David mi siervo. Y aconteció que la misma noche salió el ángel de Jehová e hirió en el campo de los asirios 185,000, y como se levantaron por la mañana, he aquí los cuerpos de los muertos. Pero ¿a quién se le ocurre ponerse contra el Dios de todos los cielos? Contra el Dios de todos los cielos. No, pues, qué mal le fue. Pero vamos a ver ahora en el Evangelio de Mateo capítulo 12, vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo reconoce que Jonás era un gran profeta de Dios. Mateo capítulo 12. Versículo 38. Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada sino la señal de Jonás, profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra
3 días y 3 noches. Sí, de esta manera, nuestro Señor Jesucristo reconoce que Jonás era un fiel profeta de Dios, porque toma el acontecimiento de cuando Jonás se lo tragó la ballena y que estuvo 3 días en el vientre de la ballena, y puso ese como un ejemplo para que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. 3 días y 3 noches, es decir, sepultado. Ya sabemos que esos 3 días y 3 noches pues fueron la señal de su mesianidad, porque le dijeron, a ver otra vez el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada sino la señal de Jonás profeta. Es una señal. Si se cumplía esa señal, pues es que verdaderamente Jesús era el Mesías. Si no se cumplía, pues no, pero ya sabemos que sí se cumplió. Bueno, pero además vamos a ver el versículo 41, donde nuestro Señor Jesucristo habla de paso acerca de los asirios de Nínive que fueron salvos. Versículo 41, Mateo 12:41. Los hombres de Nínive son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. A ver, vamos por partes aquí en el 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Hasta ahí vamos a detenernos. Los hombres de Nínive, o sea, los asirios, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Sí, pero no todos, porque pues los que se convirtieron fueron nada más los que estaban en el tiempo cuando fue Jonás a predicar. Esos son los que se van a levantar en juicio contra la generación de los israelitas en el tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo al mundo. 41. Los hombres de Nínive, o sea, los que se convirtieron cuando Jonás fue a predicar. Los hombres de Nínive, no los de Sennacherib que fueron, esos no, sino los que se convirtieron cuando fue Jonás a predicar. Versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. La generación de asirios, los asirios, que se convirtieron cuando fue a predicar Jonás, se van a levantar y van a juzgar a esa generación de israelitas que vivían cuando vino nuestro Señor Jesucristo al mundo. Y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y los de la generación cuando vino nuestro Señor Jesucristo al mundo no se arrepintieron a la predicación de nuestro Señor Jesucristo. A ver, vamos a seguir a ver otra vez el 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la
La condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás, claro, Jesucristo es más que Jonás y más que todos juntos. Pero ni por eso se arrepintieron los de la generación de Jesús. Bueno, pero a ver. Otra vez el 41, pero más despacio porque así de rápido. A ver, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. A ver, ahí nos detenemos. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Yo pregunto, ¿cuándo? Pues cuando resuciten, por supuesto, cuando resuciten los asirios que se convirtieron, cuando resuciten, claro, pues ni modo que muertos van a juzgar a esa generación, no, cuando resuciten. ¿Y cuándo van a resucitar? Pues cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes van a resucitar, asirios y no asirios, israelitas y no israelitas, mexicanos y no mexicanos, bueno, todos los creyentes van a resucitar. Entonces, ¿cuándo va a ser? A ver, 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Sí. Pero aquí en esta frase que leímos, en este medio versículo, habla de dos tiempos, diferentes. A ver, otra vez. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Cuándo? Ya vimos cuándo. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo y resucite a todos los que creyeron en Él. Cuando venga. Dice, y la condenarán. ¿Cuándo la condenarán? ¿En esa misma ocasión? ¿Cuando resuciten? No. Porque los condenados no se van a levantar cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, sino hasta que pasen 1000 años. Entonces sí van a condenar a la generación de incrédulos, porque los incrédulos no se van a levantar cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, sino hasta que pasen 1000 años. Entonces, a ver otra vez el 41. Los hombres de Nínive se levantarán. Hasta ahí nos detenemos. ¿Cuándo? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. ¿Cuándo? 1000 años después. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Amén. A ver, vamos a leer en Apocalipsis, último versículo, última cita. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Y versículo 4. Bueno, vamos a leer desde el 1 para que nos ubiquemos en el tiempo. Apocalipsis 21 en adelante. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección, la otra va a ser la segunda. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Vamos a orar. Puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias, bendito Dios, por tu santa palabra, porque nos hace saber tus planes que tienes para nosotros, planes buenos que tienes para nosotros. Gracias, bendito Señor. Pero ayúdanos, Padre Santo, a permanecer en obediencia hasta el final, Padre Santo, porque sabemos que sin tu ayuda nada podemos hacer. Padre Santo, te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, y por el amor de tu Espíritu Santo Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados divinos y gloriosos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Nuestro hermano Miguel pasa a terminar.